Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hoy arrancamos de inmediato y voy a estar dialogando con el expresidente del Senado, Eduardo Batia. Ayer, el pasado senador y ex candidato a la gobernación le mandó una carta a su compañero de partido, hoy presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresando su sentir sobre el proyecto del Senado 693, que ustedes saben que estuvimos evaluando toda esta semana, de que el mismo iba a bajar en comisión. Fue aprobado, no se llevó a cabo un proceso de vistas públicas. Pero antes de darle los buenos días al licenciado Eduardo Batia, quiero repasar lo que dijo ayer el presidente del Senado en medio de una conferencia de prensa hablando sobre la situación del alcalde de Mayagüez. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Dalmau. Lo contrario es asesinato, dentro o fuera del vientre. ¿Está consciente que a ese tiempo, a esa ventana de tiempo, muchas mujeres ni siquiera saben qué pasa? Adolescentes. El proyecto provee, ¿Quiere contestar esa pregunta? te la estoy contestando. El proyecto provee para que sea el médico el que lo determine, pero basado en la viabilidad de la criatura. Están en el proyecto. En el proyecto están contempladas. Que tiene que ser, está determinada científicamente a las 22 semanas. Después de las 22 semanas, el feto puede ser o no viable. Después de esa semana. Y eso lo va a determinar el médico y lo dice el proyecto. Yo he escuchado a mucha gente hablando sin leer el proyecto. El proyecto no atiende el escenario de que a partir de la semana 22 el feto venga con problemas. Sí, lo dice el propio proyecto. La evaluación médica tiene que certificar. Esto es parte de lo que dijo ayer el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Le doy los buenos días al licenciado Eduardo Batia. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, Miri. Un placer acompañarte y pues a la distancia saludar a todo tu público en la mañana de hoy. Gracias por estar con nosotros. Batia, llamó mucho la atención la carta que usted mandó y que tiene fecha de ayer. Hay una parte donde a mí me llamó también la atención. Dice, tu posición me ha dejado sorprendido, desconcertado y perplejo. Difiero de ella y quiero que sea público porque el silencio en este asunto no es opción. Batia. Sí, mira, Mili, simplemente, y yo he tratado y lo he hecho ciertamente exitosamente, me he mantenido fuera del debate local por cerca de año y medio. Tú sabes que estoy enseñando en una universidad sin embargo, ayer tuve que ponerle una pausa momentánea a no estar comentando diariamente, y es porque escuché las expresiones que se hicieron donde se acusaba a las mujeres de asesinato y otro tipo de comentarios totalmente fuera de lugar, y quise intervenir simplemente para decir lo siguiente. Número uno, esto no es un tema nuevo, esto es un tema que por décadas se viene discutiendo. Aquí ha habido llanto, dolor, aquí ha habido sangre, aquí ha habido, este es un tema que es muy, muy difícil tratarlo, y es un tema muy emocional, obviamente, pero es un tema donde independientemente de las posiciones que a lo mejor alguien pueda tomar, y mayormente los hombres, es un tema que realmente le compete a la mujer, y donde se ha desarrollado el derecho en el siglo XXI ya, es que le corresponde, esa decisión le corresponde a la mujer, el Estado, que es donde yo entro en esto, el gobierno, vamos a llamarle el gobierno. El gobierno no debe dictarle a la mujer qué hacer con su cuerpo, y en ese sentido, la posición que ha tomado tradicionalmente, la ha tomado mucha gente, la gran mayoría del liderato pasado del Partido Popular, era defender ese derecho y protegerlo. Y en ese sentido, pues me pareció que esas expresiones un poco se apartaban de eso, se apartaban bastante, no un poco, se apartaban bastante, y por eso pues quise simplemente pedir dos cosas. Número uno, dejar claro que me sorprendían, y número dos,
pedir vistas públicas para este proyecto y que se tenga un proceso abierto, que se escuche a todo el mundo. Y repito, yo sé lo emocional y lo difícil que es atender este proyecto, pero si lo están atendiendo, tienen que darle oportunidad a todo el mundo a testificar, a hablar. Claro, pero él le dio esa prerrogativa a la senadora que preside esta comisión, la senadora del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Aquí se le cuestionó esta semana a Dalmau y él dijo, eso es prerrogativa de ella, pero él es el presidente del Senado. Usted fue presidente del Senado. ¿Puede un presidente decir, vamos a llevar esto a vistas públicas, aunque un senador no quiera? Claro, o sea, esa es la prerrogativa del presidente. Precisamente el presidente del Senado no tan solo puede pedirle a un senador, a un presidente de una comisión, sino que puede exigir que si no se hace de una forma en una comisión específica, darle jurisdicción a otra comisión para que se abran los procesos. O sea, la democracia y un tema tan difícil como este, porque repito, no es un tema fácil, no es un tema que yo no conozco un solo ser humano que me diga yo estoy a favor del aborto, eso no existe. Sin embargo, esa determinación, ¿quién soy yo para tomarla por una mujer? ¿Quién soy yo para saber las circunstancias y los eventos y el contexto de que cada mujer tome su decisión? Y en ese sentido, ¿por qué vamos a decirle al gobierno de Puerto Rico, al gobierno de turno, al secretario de Justicia, que sea el secretario de Justicia el que controle el vientre de una mujer, en serio? En ese sentido, pues, reconociendo todos los dilemas y todos los debates que se han dado, yo no puedo estar a favor de que se siga regulando o que se regule por el Estado. Y yo creo que esas visiones hay que diluirlas y hay que hablarlas y hay que dirimirlas y hay que, no diluirlas, dirimirlas, quise decir, vamos a escuchar, vamos a abrir los procesos a vistas públicas. Aquí no se le dio espacio al personal que tiene conocimiento en esto, a expertos en el área de salud, no se les dio oportunidad de ni siquiera, pues sí, presenta un memorial, pero eso no funciona así. Claro, el Colegio de Médicos creo que envió una nota, una carta diciendo que ellos no habían sido consultados. Imagínate, un tema como este, que el Colegio de Médicos no se ha consultado. Y yo repito, todo el mundo tiene derecho a su opinión, fabuloso. Pero eso es una cosa es la opinión de cada cual y la otra cosa es legislar y cambiar la postura y moverse en contra de lo que es el movimiento en el mundo entero hacia reconocer un derecho que se reconoce ya en la Constitución de los Estados Unidos, un derecho para que la mujer decida y determine sobre estos asuntos. Y dicho sea de paso, ya en Puerto Rico este asunto está regulado. O sea, el Departamento de Salud tiene un reglamento. Creo que, no sé si lo habló esta mañana Armando Valdés en su programa, pero él tiene las estadísticas sobre, las vi en Twitter realmente, pero él tiene las estadísticas sobre el número de embarazos que se han terminado, y en ese sentido yo creo que es importante que se sepa que de lo que estamos hablando es un tema muy distinto a la crisis que se quiere crear con esto. Claro, aquí lo que uno puede entender es que entonces el senador Dalmau pues apoya esto en su carácter personal porque él es coautor de este proyecto. No solamente es un proyecto presentado por la senadora Rodríguez Bebe, sino que Dalmau lo apoya, Rivera Chats también lo apoya, el senador Torres Berríos, entre otros más, y la senadora también Riquelme y Ramoncito Ruiz Nieves. O sea que aquí hay de todos los partidos que están apoyando Proyecto Dignidad, el PNP y PPD. Sí, y yo creo que te refleja, te voy a dar dos comentarios sobre eso. Número uno, una cosa es que tú apoyes el proyecto y otra cosa es cómo lo diriges como presidente del Senado. Tú puedes apoyarlo, pero ciertamente tienes una responsabilidad con Puerto Rico, no con el Partido Popular, con Puerto Rico, para que el proceso importa, y el proceso es importante que se abra para que todas las partes puedan venir y se pueda tener un diálogo democrático que es importante. Y segundo, se refleja que los partidos políticos en Puerto Rico pasaron de moda. ¿Por qué? Porque lo que une a los partidos políticos ya está pegado casi con chicle, y lo digo de verdad. O sea, el propósito de los partidos políticos internos hoy, dentro del PNP hay un abanico de gente que piensa totalmente distinto y están en el mismo partido, y en el PPD ni se diga. La cantidad de gente que no pensamos igual y estamos en el mismo partido, pues
yo creo que eso hay que plantearlo en un tema aparte, fuera de este debate exclusivamente. Hay un debate de que ya la esencia de lo que une y lo que debe unir democráticamente a los partidos hay que rehacerlo. Aquí va a haber tener que existir algún tipo de realineamiento, algún tipo de ruptura, algún tipo de reasociarse entre personas que quieren defender los derechos, entre personas que reconocen los derechos, y nosotros empezar a hacer política como se hace en el mundo entero, los conservadores de un lado y los liberales de otro, los moderados de un lado y los conservadores de otro. Pero O sea, habla de nuevos partidos, cuando dice que hay que rehacer los partidos. Bueno, la esencia de los partidos en Puerto Rico, Mili, es el tema del estatus. Exacto, sí. Y tú puedes tener un estadista que sea bien conservador, fundamentalista, y tienes un estadista que es bien liberal y progresista. Pues esas dos personas no deberían estar en el mismo partido. Lo que hay es que ver cómo sacamos el tema del estatus exclusivamente como tema medular de cada partido político. Lo que debería ocurrir es que en Puerto Rico abriera unos grupos que fueran más moderados, progresistas, liberales, y otros grupos más conservadores, y se acabó. Así es la política en el mundo entero. Los conservadores en un lado y los liberales en otro. Pero esta este continuo comportamiento de partidos políticos que responden exclusivamente a el tema del estatus te lleva a estas anomalías que dentro del Partido Popular puede haber gente, o del PNP o de otros partidos, a lo mejor hasta del PIB, a lo mejor puede haber gente que piensa totalmente contrario en los temas fundamentales del país, y sin embargo son miembros del mismo partido. Eso no debería pasar. Los partidos tienen que reconocer Batia, el PPD está perdiendo su norte. Hay muchos integrantes del Partido Popular Democrático que han expresado en sus redes que no hay necesidad de estar cargándole las maletas a Proyecto Dignidad, que el PPD no es un partido conservador. Hay mucha preocupación. ¿El PPD ha perdido su norte? Bueno, no es que ha perdido su norte, es que tiene que determinar un norte. Es que tiene que determinar una filosofía y unos principios claros que van más allá del tema del estatus, mucho más allá. Es más, yo lo dejaría fuera y yo permitiría que gente que pueda ser independentista o estadista puedan ser miembros de un partido político que represente un pensamiento socialdemócrata, que sea un pensamiento muy aferrado a los derechos humanos, muy aferrado a los derechos civiles, muy aferrado a atender el tema de la pobreza. Esos son los principios que yo creía que eran los principios del Partido Popular, pero si no son, pues obviamente pues tendré que abrazar o tengo que unirme a aquella entidad que crea en esos principios, que crean los principios. O sea, lo que hay que lograr aquí no es rescatar al partido tal o más cual. Lo que hay que lograr aquí es respetar los derechos civiles y respetar los derechos humanos y respetar las voluntades y abrazar al puertorriqueño más olvidado y el puertorriqueño más marginado. De eso es que debe ser un movimiento político, y el que lo haga realmente que cuente con mi apoyo 100%. ¿Veríamos a Eduardo Batia unirse a otro tipo de movimiento, alejándose de lo que está proyectando ahora mismo el PPD? Bueno, déjame no llegar tan lejos. Yo crecí obviamente en un hogar que había diversidad de pensamientos. Mi mamá no era popular, mi papá tampoco. Yo abracé al Partido Popular y me uní al Partido Popular desde jovencito, porque entendía que ahí iba a desarrollar estas causas que para mí son importantes, y he crecido toda mi vida, y es mi familia. Yo quisiera obviamente que se corrigiera este curso, pero de no hacerlo, obviamente, te repito, el principio mío más fuerte, y yo no estoy en política partidista en este momento y no estoy en política, punto, estoy enseñando en una universidad, pero el principio rector tiene que ser que lo que nos une a los partidos deben ser causas comunes de las personas que estamos en esos partidos. Las personas que estamos dentro de esos partidos debemos pensar igual, debemos por lo menos tener las mismas causas, porque de lo contrario es un reguerete de gente que está luchando simplemente por el poder. Y lo que yo me temo hoy es que tanto en el Partido Popular como en el PNP la lucha es por el poder. ¿Quién controla tal agencia para poner a sus amigos allí? ¿Quién controla la otra agencia para poner a los otros amigos allá? Y es una lucha de poder cada 4 años, y esa lucha de poder
hay que acabarla ya. Así que a mí me llama la atención lo que me dice, ¿verdad? Que no es que han perdido su norte, sino es que hay que determinar un norte. Y hay quienes también dicen pues que el partido pudiese estar en camino a eliminarse. No sé si usted pueda estar de acuerdo con esos pensamientos dentro del PPD, cuando uno, ¿verdad?, habla con ellos aparte. Mira, yo creo que honestamente lo mismo que le pasa al PPD le puede estar pasando al PNP internamente, le puede estar pasando a los partidos, o sea, los partidos que han pasado por una evolución y un desarrollo y tienen momentos buenos y tienen momentos malos. Yo no le voy a predecir un ataúd aquí a ningún partido, pero sí te tengo que decir que en este momento hay un reguerete de ideas que hay que organizar. Yo he hecho unas propuestas, yo di un mensaje en la Fundación Luis Muñoz Marín el año pasado, donde presenté una serie de propuestas que son importantes que se adopten, unas propuestas constitucionales, unas propuestas de lo que debe ser el futuro de una agenda puertorriqueña para atender sus problemas. Y obviamente, pues te repito, no es que yo abandone o me una o abandone a nadie, esto no se trata de eso. Esto se trata simplemente de unir fuerzas con todos aquellos que respeten a la mujer, que respeten los derechos civiles, que respeten y que abracen y que quieran echar para adelante las agendas más progresistas para que el puertorriqueño pueda encontrar un buen trabajo, sacar a la gente de la pobreza. Tú sabes que el tema mío ha sido la educación pública. Yo creo mucho en reformar las escuelas públicas, no por una lucha que yo tenga, como la han querido explicar alguna gente, una lucha que yo tengo que si con los maestros, que si no con los maestros. Mi lucha no tiene nada que ver con maestros, tiene que ver con lo que yo veo de muchos estudiantes que no se están preparando correctamente. Yo soy pro estudiante, yo soy pro los niños de tercer grado que no han logrado aprender a leer, vamos a ayudarlos a leer. Y todo eso, el que se quiera unir a esos movimientos, pues yo me uno. Yo no estoy atornillado a un movimiento que no represente lo que yo creo. El que piense que podemos traer una mejor educación pública, el que piense que podemos defender los derechos civiles y podemos unirnos mucha gente en esa visión, pues yo me uniré a ese grupo, se llame Partido Popular o se llame cualquier otra cosa. Batia, antes de culminar, el presidente del Senado, a raíz de su carta, y estoy leyendo un titular de Noticel, Dalmau le contesta a Batia, el decepcionado soy yo. ¿Él le ha contestado su carta? No, pero esto no es un asunto, o sea, José Luis Dalmau y yo somos amigos, yo no lo estoy atacando a él, yo le estoy pidiendo vistas públicas como ciudadano. O sea, yo no estoy atacando a José Luis Dalmau. Yo estoy diciéndole que lo que me decepciona es que se hagan expresiones sin tener la sabiduría de escuchar al pueblo y escuchar a los grupos profesionales, y lo pongo en mi carta. Así que repito, yo no quiero convertir esto en un pulseo entre dos personas. El presidente del Senado es él, yo lo reconozco y yo ¿cómo se llama? Y yo le pido que en esa función de él como presidente del Senado ejerza sus mejores oficios para permitirle no solo a un grupo de mujeres, sino de hombres también y de profesionales en el país que se expresen sobre este asunto. Batia, por último, ¿usted pudo comunicarse con él, llamarlo? Porque una de las expresiones que él está diciendo es, pues, porque hizo la carta pública, él tiene mi teléfono, ¿por qué no me llamó? No, pero fíjate, ahí yo tengo que discrepar de cualquier persona que piense eso. Yo hice la carta pública porque él hizo sus expresiones públicas. Okay. Y si sus expresiones se hicieron públicas, yo simplemente hice una expresión pública. Repito, yo no estoy entrando en el debate político partidista en Puerto Rico y no me quiero meter en eso, pero sí quiero decir lo siguiente. Este es un asunto de un alto contenido de política pública para Puerto Rico. Y si él hizo esas expresiones públicas, yo simplemente quise hacer las expresiones mías públicas porque el silencio y el estar diciendo las cosas por debajo, que nadie sepa nada, no es el tipo de democracia en que yo creo. Lo dije y lo voy a repetir, el silencio no es opción. Hay que hablar las cosas y hay que ponerlas allá afuera. Y precisamente mi carta ha generado este tipo de discusión pública, que es lo que debería ocurrir sin mi carta. Pero si mi carta ayudó a que, y mi reclamo ayudó a que se hiciera esta apertura, pues qué bueno. Vamos entonces a abrir el proceso. Abrir el debate.
Yo creo que lo que el país necesita es que se lleve a cabo un proceso de vistas públicas. Apoye o no, ¿verdad?, el proceso del aborto. Profesor, licenciado Eduardo Batia, gracias por haber sacado de su tiempo para hablar con nosotros aquí en Dígame la Verdad. Gracias, Mili, un abrazo. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al expresidente del Senado, Eduardo Batia, pidiéndole al actual presidente vistas públicas sobre el proyecto 693 que busca regular el aborto y que no se pueda realizar luego de las 22 semanas. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, ahí ustedes escucharon la entrevista que le realicé al licenciado Eduardo Batia, ex candidato a ex presidente del Senado, debo decir, y ahora profesor, quien pues no ha estado mucho públicamente porque está como profesor en una universidad en Estados Unidos. No obstante, como él dice en su carta en torno al proyecto del aborto, el PDLC 693, él dice que el silencio, ¿verdad?, no es opción. Entonces, el senador Dalmau hizo unas expresiones hoy sobre esta carta que le mandó Batia y pues cuestionó el hecho de que la hiciera pública, que no lo llamara por teléfono, que no hablara con él. Y Batia le contesta aquí, dice: yo hice la carta pública porque él hizo unas expresiones públicas. El silencio no es el tipo de democracia en que yo creo. Y en la carta vuelve y reitera que el silencio no es opción en este tema. Recalcó que él no está cayéndole encima a Dalmau. Él lo que quiere es que se dé un proceso de vistas públicas sobre un tema tan controvertible como este. Y es lo que está pidiendo. Vamos a llevar un proceso de vistas públicas. Me comentó que Dalmau puede llevar este proyecto a vistas públicas, aunque la senadora Joan Rodríguez Bebe haya determinado como presidenta de la comisión que atiende esta medida de no hacerlo. Ya esta medida bajó en la comisión y dentro de la comisión se aprobó, lo que significa que va a bajar a votación en cualquier momento. Dalmau había dicho esta semana aquí, y creo que lo reiteró hoy, que el proyecto va a bajar a votación. Se hablaba de ayer o el lunes, así que hay que estar pendiente cuál va a ser el escenario el lunes en torno a este tema. Bueno, siendo las 10:27, tengo a mis dos invitados en línea. Perfecto. Sí, ok. Voy a pasar a otro tema. Ustedes saben que hoy renunció, bueno, ayer presentó su carta de renuncia el licenciado Rafael Machargo, quien ya pues no está frente al Departamento de Recursos Naturales Ambientales. Una petición que muchas personas estaban haciendo a gritos hace mucho tiempo, no solamente por este asunto de la Reserva Natural Bahía de Jobos en Salinas, es que son múltiples los escenarios, múltiples los crímenes ambientales. Lo voy a calificar así porque no hay de otra. Iraquí, creo que supone que tengamos también a otra persona en línea, si no, bueno, le digo a Anthony que te avise. Quiero hablar de este tema pero quiero darle otra vertiente. Hay muchas cosas, muchos elementos que podemos hablar sobre la comunidad Las Mareas en Salinas y muchos elementos para analizar sobre lo que está pasando allá. Vamos de inmediato. Le quiero dar los buenos días a la profesora de Derecho Ambiental, Jessica Rodríguez. Es un placer poder conversar contigo y que estés en mi espacio. ¿Cómo estás? Buenos días, Mili, a ti, a tu audiencia. Muy contenta de acabar de saludar al iraquí, con quien no hablaba hacía como una década. ¿De verdad? Una grata sorpresa, sí. Ave María. Compartimos mucho cuando estaban en los paseos, compartimos muchas mañanas. Pues Jessica, yo quería hablar contigo, eres profesora, te especializas en estas áreas y a pesar que tú dices que te saqué del anonimato, pues no te saqué, yo te agradezco, de verdad que hablemos de estos temas. Me gusta siempre hablar con personas que tienen conocimiento del mismo. Yo pues me expreso a través de la frustración que uno siente
por todo lo que está pasando. Yo sé que Salinas ha cogido un auge, pero es que no es solamente Salinas, es Rincón, es Guánica, es Puerta de Tierra, Las Picúas en Río Grande, en Luquillo, Fajardo, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y siempre he dicho, bueno, pues tenemos un Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y con el mayor de los respetos a los funcionarios que allí trabajan. Pero la realidad es que como que la cosa no se mueve. ¿Cómo tú lo observas? Mili, hace más de una década Puerto Rico está viviendo un esquema deliberado por destruir el derecho ambiental. El sistema está tóxico. Machargo no es más que una verruga que se extirpa, pero antes de él hubo otra. Recordemos que él sustituyó a Tania Vázquez, que renunció a la dirección del departamento bajo imputaciones de corrupción y una investigación federal cuyo desenlace no conozco. Así que se va Machargo y pondrán a otro o a otra temerosos de la ley, porque son personas que son enemigas de la ley. Quienes protegen la ley son los ciudadanos. ¿Qué te parece todo lo que está pasando? Y déjame integrar al licenciado Pedro Sade, que lo tengo en línea ahora. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? Buenos días a los radioescuchas, a ti y a la colega Jessica, pero los saludo. Bueno, un abrazote, Pedro. Qué rico tener, ¿verdad?, a dos figuras. Antes de pasar nuevamente con Jessica, Sade, ¿cómo tú ves todo esto? Yo lo estoy englobando, no quería solamente enfocarme en Salinas. En Salinas obviamente da mucho coraje, pero es que en Puerto Rico la situación ambiental en distintos municipios es increíble. Y le comentaba a Jessica, si realmente uno tiene un departamento de recursos naturales ambientales, es que son tantas las circunstancias. Sí, la situación que estamos enfrentando en Salinas, con la situación también del despido, llamada renuncia del secretario, tiene, a mi modo de ver, distintas causas simultáneas. Una de ellas es realmente una política pública no escrita de no darle prioridad a los recursos naturales, acelerar los permisos de construcción, reducir los escrutinios ambientales en los permisos, y en eso el secretario auxiliar de la OCPE tiene una gran responsabilidad, porque una de las cosas que ha pasado aquí durante las últimas décadas es quitar la función de la evaluación ambiental a la agencia ambientales y cedérsela directamente a quien da los permisos, que es la OCPE. Así es que algunas de estas cosas son por diseño, como son el que sean los profesionales autorizados los que den los permisos de uso. Y en el caso de Salinas, la prensa reporta permisos de uso altamente dudosos otorgados por profesionales autorizados. Sí. Valga aclarar que esos profesionales son personas privadas, no son funcionarios públicos. Así que estás cediéndole a un fulano una función inherente del Estado. A mí eso me llama la atención. Y eso es parte de lo que te mencionaba anteriormente, de que aquí nada es accidental. Y lo que más nos preocupa es que todo esto ocurre cuando Puerto Rico se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema ante el cambio climático. Los estudios internacionales nos los vienen señalando desde el 2014. Entonces me cansé de escribir columnas alertando sobre la situación, alertando de un posible María con todo lo que se implicaba. Y no hicimos nada. Y nos encontramos en el mismo lugar, solamente que ya los eventos ya son más extremos, los tenemos en casa y cada vez se nos va a hacer más difícil la adaptabilidad a los fenómenos extremos que nos deparan. Yo voy a utilizar
una comparativa que hice cuando el pasado martes tuve que bajar a Salinas y no es lo mismo que te lo cuenten a tu poder ver todas esas conexiones directas de energía eléctrica. Luego también presentamos en Cuarto Poder la investigación que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica a raíz de una visita que hizo el 24 de marzo y definitivamente sobre una veintena de conexiones ilegales por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, por acueducto, yo me pregunto, wow, para tú darle agua a esas personas que están allí invadiendo esta reserva natural, había que hacer un trabajo de instalar tubería. O sea, aquí el que me diga que no sabía nada, le falta la verdad. Entonces uno analiza cómo se trata a las personas de escasos recursos, pues que han invadido unos terrenos, y sigo insistiendo en Villas del Sol, que es lo más así reciente que uno de momento se acuerda, y cómo... O a los que tienen conexiones ilegales, que se las desconectan de inmediato, ¿verdad? Claro, pero aquí no han ido a desconectarla. Aquí claro no le han quitado el agua, aquí no le han tirado la fuerza de choque, aquí no le tiraron unas vallas de cemento. Y yo digo, pero ¿por qué tenemos que tratar a un sector con un poder adquisitivo distinto a las personas de escasos recursos? Eso de verdad que da coraje. Mili, porque el país no nos pertenece. Sí, pero no podemos dejar que se nos quede con el país. Es que el país... lamentablemente ya se lo dejamos a los especuladores. Pedro, ¿cómo tú lo ves? Cada vez va a ser más difícil que un puertorriqueño tenga poder adquisitivo para adquirir una vivienda cuando estamos viviendo un mercado inflado de pura especulación extranjera en buena parte. Tengo que hacer una pausa. Pedro, quédate en línea. Vamos a quedarnos en línea para seguir la discusión sobre este tema. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, pero estoy dialogando sobre los temas ambientales con el licenciado Pedro Sadel y la licenciada Jessica Rodríguez. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Estamos hablando sobre los distintos escenarios y crímenes ambientales que se están cometiendo en Puerto Rico, donde no se están protegiendo nuestros recursos naturales y utilizando, ¿verdad?, como marco también lo que está pasando en Bahía de Jobos, en una reserva natural en Salinas, especialmente en una parte del Camino del Indio, que ha sido invadida, porque es que no hay otra palabra para poder expresarlo, que ha sido invadida y la construcción, y uno ve fotografías de cómo era eso antes y cómo está ahora, en cómo en cuestión de años eso se ha desarrollado a vistas de todos, porque aquí todas las agencias, incluyendo las federales, no han hecho absolutamente nada. ¿Qué es lo que hay aquí que no permite que se tome acción? Vamos a ver qué acción va a tomar el Departamento de Justicia y por qué se han tardado tanto. En este caso, Luma dice que esto fue bajo energía eléctrica. Claro, pero te toca a ti ahora. Tú tienes la distribución y la transmisión. Te toca a ti ahora cortar la luz y en efecto se demuestra que son unas tomas ilegales, sino que se den una visita por allí y se van a dar cuenta. Tengo en línea telefónica al licenciado Pedro Sadé y a la profesora de Derecho Ambiental Jessica Rodríguez. Gracias por quedarse aquí conmigo. Sadé, quería pues conocer, ¿verdad?, tu sentir un poco de cómo pues el tratamiento que le están dando las autoridades a esta situación de Bahía de Jobos. Sí, bueno, yo creo que es indudable que aquí ha habido una negligencia crasa de parte de las autoridades de Puerto Rico, pero también las federales. Y no siempre sucede que las autoridades y agencias federales quedan tan claramente retratadas como en este caso, sobre todo el cuerpo de ingenieros y pues también la EPA y quien es coadministrador o quien da los fondos, que es la NOAA. Ahora bien, yo quería enfatizar algo que lo he comentado antes. Los cortes de luz y agua, las investigaciones del Departamento de Justicia, inclusive la renuncia del secretario, no debe confundirnos en el sentido de que debe adoptarse un plan
claro, una ruta clara, y que esa ruta sea endosada por el gobernador y que sea claro el gobernador para la restauración y sanación del lugar. Porque como esto tiene tantos elementos, de la luz, el agua, etcétera, se pierda la atención pública, se confunda la opinión pública, pasa el tiempo y entonces no se haga nada sustancial en términos de la reparación. Así que ese es un punto que yo quiero enfatizar. El gobierno tiene el deber de producir un plan de trabajo coherente que cuente con el insumo de los técnicos del departamento, que también llevan tiempo señalando lo que viene pasando, y de la comunidad, en que entonces las distintas agencias, inclusive la policía, sea instrumental en ese logro. Hay una onda pesimista de que ya el daño es irreversible, que ya se destruyó para siempre los manglares, y he escuchado al doctor Ariel Lugo, un ecólogo de renombre internacional, explicar que si se remueve el relleno, la tosca que hay allí, que se ve claramente en la fotografía, y se permite que regrese el lugar a condiciones anteriores, ese mangle puede recuperar. Y yo creo que ahí es que debe ir dirigido el asunto, detener la destrucción de los mangles, detener el mal uso y entonces implementar un plan coherente, amplio, como ruta. Y no he visto el gobierno anunciar eso. Y yo lo traigo porque el cambio de secretario o secretaria de Recursos Naturales, si es para continuar las mismas políticas públicas, para permitir el mismo vacío de antes, pues no hemos progresado. Yo creo que Pedro, para eso es precisamente como siempre ha sido. Tú le llamas a estas actuaciones negligencia, y yo te destaco que tú eres muy asiduo y te destacas por ser muy diplomático en tus expresiones. Yo no creo que haya sido negligencia. Negligencia es cuando las cosas pasan sin querer. Aquí hay una omisión criminal. Todas estas cosas que has mencionado y dejamos de mencionar, la reserva Punta Ballenas en Guánica, que es la nueva en la lista de amenazadas, según denunciara su ex biólogo residente Miguel Menqui Canal en el día de ayer. El Departamento de Justicia, en representación del Departamento de Recursos Naturales, puede radicar un injunction cuando le dé la gana. La semana pasada, hace un mes, hace 2 meses. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere. Sí, aquí. Porque no quiere. Aquí no hemos visto Por eso, una acción. un gobierno que no quiere cumplir con la ley es un gobierno que no va a efectuar ningún plan sobre nada, porque su prioridad es que haya una apariencia de que el dinero se mueve, pero en términos de qué nos deja al país, nos deja destrucción, nos deja vulnerabilidad y los daños exorbitantes relacionados con el cambio climático. ¿Con qué dinero nosotros vamos a responder? Señor. El plan fiscal de la Junta de Control Fiscal tomó en consideración estos costes futuros. Pues por supuesto que no. Bueno, el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal no menciona cambio climático en ningún sitio. Por eso. Al contrario, presenta un plan para otorgar permisos más rápidamente con menos escrutinio ambiental, así que eso es lo que parte explica esto, la situación en que estamos. Yo no creo, ¿verdad? Yo sé que se nombró un comité de cambio climático que ha hecho unas recomendaciones, incluso en un momento dado este comité hizo unas críticas. ¿Por qué? Porque pues no hubo como una respuesta inmediata a las recomendaciones que se estaban haciendo. Se nombró un comité
Y uno se pregunta si realmente se va a escuchar a este grupo de expertos, las recomendaciones que ellos hacen y que se van a implementar. No sé cómo ustedes lo vean, Pedro, y luego voy con Jessica. Que son profesionales muy respetados, Claro. todos. Ellos mismos han hecho claro que no se les atiende, que sus recomendaciones no son adoptadas. Ellos hacen lo mejor que pueden, pero están ahí, yo no quiero llamarlos como figuras decorativas, pero pues casi. Pedro, ¿cómo tú lo ves? Bueno, el gobernador supuestamente adoptó algunas de las recomendaciones, pero las más importantes sobre reubicación de estructura crítica, sobre protección en las costas, sobre paralizar las construcciones, esas se descartaron o no las han implementado. Ahora ese comité de expertos ha sometido un bosquejo de lo que va a ser el plan de trabajo. Va a haber unas vistas a finales de abril y ahí entonces también tenemos que la ciudadanía insertarnos para comentar ese plan de trabajo para lo que sería el plan general. Pero tenemos el mismo problema de siempre, de que tenemos legislación, tenemos planes, y la clave está en la movilización de la ciudadanía, la militancia y la intervención de la prensa para hacer valer, como está sucediendo en parte ahora con Jobo, hacer valer lo que se supone que sea en términos de la ley. Quiero darle las gracias a ambos por sacarle su tiempo para estar conmigo aquí en el programa, y valoro, ¿verdad?, mucho la opinión de ustedes. Así que se me cuidan mucho y gracias por entrar aquí. Lindo fin de semana. Gracias por la oportunidad y muchos saludos. Hasta luego. Como no, el licenciado Pedro Sadé y la profesora en Derecho Ambiental Jessica Rodríguez, hablando un poquito sobre la situación ambiental que está viviendo el país. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Próximo en Radio Isla 1320. Vamos a estar repitiendo algunos de los sonidos de la entrevista que le realicé hace una hora al expresidente del Senado, Eduardo Batia, y voy con mi panel de periodistas porque mire que hay tema para hablar. Hoy sí que fue viernes de renuncia. Arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ya oficialmente estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por mantenerse conectados. Y ya me invito, voy con mi panel de periodistas, pero quiero poder reproducir tanto para ellos como para quienes no pudieron conectar a tiempo de la entrevista que le realicé al expresidente del Senado, Eduardo Batia. Ayer el ex senador pues hizo pública una carta que le envió al hoy presidente del Senado, José Luis Dalmau, sobre el proyecto 693 que busca regular el aborto y pues que no se pueda realizar luego de las 22 semanas, y si se hace tiene que haber una orden médica de por medio. Este ha sido un tema muy controvertible por años, y este proyecto de la autoría de la senadora Rodríguez Bebe, la senadora Riquelme, el mismo presidente del Senado, José Luis Dalmau, el expresidente Tomás Rivera Chats, entre otros legisladores. Este proyecto el pasado martes se aprobó en markup, o sea, dentro de la comisión se votó a favor del informe, no se llevó a cabo un proceso de vistas públicas, algo pues que yo también le estaba cuestionando a la senadora y ella entendía pues que no era necesario. Prácticamente gran parte del país entiende que sí es necesario. Esta semana, en entrevista con el compañero Julio Rivera Sángel, Dalmau pues justificó el hecho de que no se llevara a cabo vistas públicas porque él entiende que eso es una prerrogativa de la senadora Rodríguez Bebe. Hablando con el licenciado Eduardo Batia, él dice, Dalmau puede llevar esto a vistas públicas, él es el presidente, lo puede hacer, y lo que yo le estoy pidiendo es que lleve este proyecto a vistas públicas, que se haga un análisis sobre este tema. Y me dice, una cosa es la opinión de cada cual,
pero se debe llevar el proyecto. Cuando yo le estaba cuestionando, pues mira, Dalmau es coautor del mismo. Él me dice una cosa, ¿verdad? Es que lo apoya y otra, cómo diriges este proyecto. Vamos a escuchar, voy a poner 3 soniditos. Vamos a poner los corridos iraquí sobre lo que dijo Batia, porque luego Dalmau reaccionó diciendo, ay, lo hizo público, que ¿por qué no me llamó? ¿Por qué no habló conmigo primero? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Batia. No, pero fíjate, ahí yo tengo que discrepar de cualquier persona que piense eso. Yo hice la carta pública porque él hizo sus expresiones públicas. Okay. Y si sus expresiones se hicieron públicas, yo simplemente hice una expresión pública. Repito, yo no estoy entrando en el debate político partidista en Puerto Rico y no me quiero meter en eso, pero sí quiero decir lo siguiente. Este es un asunto de un alto contenido de política pública para Puerto Rico. Y si él hizo esas expresiones públicas, yo simplemente quise hacer las expresiones mías públicas. ¿Por qué? Porque el silencio y el estar diciendo las cosas por debajo, que nadie sepa nada, no es el tipo de democracia en que yo creo. Lo dije y lo voy a repetir, el silencio no es opción. Hay que hablar las cosas y hay que ponerlas allá afuera. Y precisamente mi carta ha generado este tipo de discusión pública, que es lo que debería ocurrir sin mi carta. Pero si mi carta ayudó a que, y mi reclamo ayudó a que se hiciera esta apertura, pues qué bueno. Vamos entonces a abrir el proceso. Se refleja que los partidos políticos en Puerto Rico pasaron de moda. ¿Por qué? Porque lo que une a los partidos políticos ya está pegado casi con chicle, y lo digo de verdad. O sea, el propósito de los partidos políticos internos hoy, dentro del PNP hay un abanico de gente que piensa totalmente distinto y están en el mismo partido, y en el PPD ni se diga. La cantidad de gente que no pensamos igual y estamos en el mismo partido, pues yo creo que eso hay que plantearlo en un tema aparte, fuera de este debate exclusivamente. Hay un debate de que ya la esencia de lo que une y lo que debe unir democráticamente a los partidos hay que rehacerlo. Aquí va a tener que existir algún tipo de realineamiento, algún tipo de ruptura, algún tipo de reasociarse entre personas que quieren defender los derechos, entre personas que reconocen los derechos, y nosotros empezar a hacer política como se hace en el mundo entero. Los conservadores de un lado y los liberales de otro, los moderados de un lado y los conservadores de otro. No, pero esto no es un asunto, o sea, José Luis Dalmau y yo somos amigos, yo no lo estoy atacando a él, yo le estoy pidiendo vistas públicas como ciudadano. O sea, yo no estoy atacando a José Luis Dalmau. Yo estoy diciéndole que lo que me decepciona es que se hagan expresiones sin tener la sabiduría de escuchar al pueblo y escuchar a los grupos profesionales, y lo pongo en mi carta. Así que, repito, yo no quiero convertir esto en un pulseo entre dos personas. El presidente del Senado es él, yo lo reconozco y yo lo ¿cómo se llama? Y yo le pido que en esa función de él como presidente del Senado ejerza sus mejores oficios para permitirle no solo a un grupo de mujeres, sino de hombres también y de profesionales en el país que se expresen sobre este asunto. Ahí ustedes escucharon solamente, ¿verdad?, un extracto de las expresiones del licenciado Eduardo Batia relacionadas al proyecto del Senado 693 que busca regular el aborto y que se prohíba luego de las 22 semanas, y si se da, que sea, ¿verdad?, con una recomendación médica. Bueno, señores, a esta hora, a las 11:02, voy con mi panel de periodistas. Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas. Y ya estoy con mi panel de periodistas y hay muchos temas para hablar, y ya tengo a Roby Cortés en línea telefónica. Roby, ¿qué es la que hay? Bueno, pues aquí pendiente a todo esto, diálogo, mucho tema, y hoy, como te digo, siendo un día wild, sí, con muchas renuncias y muchas cosas, pero ready para la acción. Bueno, y tengo también a la compañera Yanira Hernández. Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, Mili. Hoy es viernes, gracias a Dios. Ay, sí, alabado sea Dios. Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora. Vamos a cogerlo por el tema de las renuncias. Luego hablamos un poco sobre las expresiones de Batia.
Las renuncias. Viernes de renuncia regresaron, aunque la presentó ayer. La información que me dicen algunas fuentes es que ayer reunieron a Machargo en Fortaleza y pues nada, le pidieron la renuncia. Así que fue una renuncia forzada. Y eso de, pues por razones personales, eso es tan pro forma, ¿verdad? Lo que siempre ponen en las cartas. Yo creo que tienen como un borrador y lo que hacen es que le meten el nombre de la persona y pues nada, Dios, gracias por tu servicio. ¿Qué te parece, Roby? Luego voy con Yanira. Bueno, es algo que se veía venir desde hace tiempo, que muchos estaban esperando hace meses. O sea, después de todo lo que sucedió con lo de Rincón y luego ahora con todo este embeleco de Salinas, de verdad que pues se denota el hecho de que pues o el secretario no estaba preparado para bregar con estos asuntos, o es que nunca dejó saber públicamente lo que hacía. Porque yo lo que noté, no sé, esta última semana tú tuviste la oportunidad también de conversar con él. O sea, esta última semana de... Viste, me dio la entrevista, viste, me la dio después de tanto jorobar. Tuviste que llegar hasta los confines recónditos del mundo, pero te la dio al final. Pero si te das cuenta, en esta última semana es que tú de verdad, uno empezó a ver que a un secretario laborando literalmente para estar leyendo el feed, chequeando lo que estaba ocurriendo, pero antes de eso él estuvo hermético o dando excusas o evadiendo la situación, y eso es lo que le costó el puesto. O sea, esto como tú dices, es pedirle la renuncia. La cosa es, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora con toda esta situación de Salinas, que ahora mismo pues estamos viendo que está creciendo, ¿no? Se está acrecentando la situación con la intervención de justicia, e incluso también se habla de que autoridades federales también están al tanto de la situación, y como habíamos hablado la semana pasada, se hablaba también de elementos del bajo mundo que se rumora, ¿no? En este caso son situaciones que hablan los federales de que pudieran estar envueltas en todo esto, y en la cuestión de los permisos. O sea, ¿cómo es posible que o sea, y te lo pregunto a ti porque tú tuviste la oportunidad de estar allí esta semana, y tuviste cómo es posible que esa propiedad tenga luz, tenga agua, como si nada, siendo una construcción ilegal? Y pues nada, eso le costó el puesto. Veremos ahora, según se indica Noticel, la subsecretaria Anaís Rodríguez sería quien va a ser sería nominada como la secretaria interina. Aún no se ha anunciado oficialmente, pero entonces hay que buscar ahora ver el récord de ella y cómo va a reaccionar ante todos estos problemas. No, que son muchos chichones lo que hay por ahí, Yanira. Ay, Mili. Ese suspiro. Mira, yo quiero poner en contexto la presencia de Rafael Machargo en el gobierno. Rafael Machargo fue asesor legal de la Autoridad de Desperdicios Sólidos entre 1994 y 1998. Eso es cuando Pedro Rosselló era gobernador. Y luego fue subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales entre el 98 y el 2000. También Pedro Rosselló como gobernador. Luego estuvo trabajando como abogado ambiental y laboral hasta que en febrero del 2020 la exgobernadora lo nombra a la silla de secretario de Recursos Naturales luego de que renunciara la anterior secretaria, que se llamaba, ahora mismo no recuerdo. ¿Ustedes recuerdan el nombre de la muchacha? Tania, creo que era. Tania Vázquez. Tania Vázquez. Cuando Tania Vázquez renuncia, la gobernadora Wanda Vázquez la nombra a Machargo como secretario. Sí, que estuvo muchos años fuera, diría yo entre comillas, ¿verdad, Yanira? Sí, estuvo desde el 2000. Pues 20 años. Sí, casi 20 años fuera, pero 20 años fuera entre comillas, por eso era abogado digo, ambiental.
Por eso digo entre comillas, o sea. Era abogado ambiental, pero lo que te quiero decir con esto es que estos problemas que vemos hoy, tanto en Salinas como en otros lugares, no nacieron ayer tampoco. Son problemas que se vienen arrastrando desde antes. A mí lo que me da vueltas en la cabeza es por qué con tantas cosas que se le han achacado a Machargo, ¿por qué es ahora que se le viene a pedir la renuncia? ¿Por qué esperaron hasta ahora? Esto no es un nombramiento de Pedro Pierluisi. Esto es un nombramiento de Wanda Vázquez. ¿Por qué Pedro Pierluisi lo mantuvo en la silla? ¿Por qué lo mantuvo en momentos en los que toda la opinión pública pedía su renuncia? A mí eso me vuela la cabeza. Y tengo que decir otra cosa, me da mucha pena con la subsecretaria que asumirá la silla en este momento, pero a mí me parece que los problemas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales son problemas sistémicos, no de la persona que se siente en esa silla. Por lo tanto, no creo que la salida de Machargo vaya a hacer muchísima diferencia en términos de solucionar los problemas que tenemos hoy día con las construcciones ilegales, con los permisos mal dados, con el permitir que se sigan afectando los recursos naturales. Aquí se tiene que trabajar de manera sistémica con el problema ambiental y las órdenes tienen que venir desde arriba, desde el gobernador. Y por lo que yo estuve escuchando esta semana de la secretaria de la Gobernación, del gobernador y de otros funcionarios, aquí no hay, intención de enmienda. Aquí le están sacando a Machargo como chivo expiatorio, pero lo medular todavía no se ha resuelto. No, aquí hay otras cosas. No se va a resolver. Aquí hay otras cosas detrás, las cuales, ¿verdad?, no puedo decir públicamente, pero sí, aquí hay unas cosas detrás por la razón por la cual lo están sacando, pero eso en su momento se va a saber. Siguiendo tu línea, Yanira, yo creo que es que aquí no hay voluntad. Aquí no hay voluntad para mover las cosas. A eso es lo que voy. Y no hay... Pero por no eso hay voluntad, digo que, siguiendo tu línea, no hay voluntad. Pero no hay voluntad, Mili, porque hay voluntad para otra cosa. ¿Entiendes? No es que no actuó por negligencia crasa. No actuó porque esa es la manera de actuar a favor de otra cosa. Sí, es que, y si en efecto, él dijo que sí, que había tomado acción, regresando al tema un poco de Bahía de Jobos, que él había tomado acción y le había dado seguimiento a unas acciones de la licenciada Tania Vázquez, pero no fue vocal. Yo recuerdo que le dije, bueno, pues, secretario, pero ¿por qué usted no dijo estas cosas? Hay que ser vocal, hay que decirlo. Yo no sé por qué, y sé que debe ser difícil ir en contra de la persona que te nombró, pero si realmente uno tiene unas convicciones y cree en unas cosas, hay que ser vocal. Y esto viene de bien atrás, más allá del 2015, viene de mucho más atrás. La cosa se complica en el 2015 y luego del 2017 se ve el desarrollo completamente acelerado. A mí, el hecho de ver esos postes allí, ver las conexiones de los hidrantes, que esas conexiones las hace la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, hidrantes viejos pero hidrantes nuevos. O sea, para poner esa tubería allí, Yanira y Roby, de acueducto, había que hacer un megaproyecto. Es en serio, y que nadie sabía que esto era ilegal. Aquí hay comunidades comunidades asentadas de años. Sí. Que al día de hoy no tienen conexiones oficiales de luz ni de agua. Claro, no le llevan el tubo. Esa es la verdad. Y entonces tú me vienes a decir a mí que esto, out of the blue, tienen conexiones porque sí, porque pidieron y porque los permisos eran aparentaban ser legales. El mismo Colón de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo públicamente que habían varias deficiencias en la manera en cómo se habían otorgado esos permisos. Si tú haces una declaración pública de que tienes evidencia de que esos permisos se otorgaron de manera irregular, por decirlo de alguna manera, que se otorgaron de manera irregular,
¿cómo es que no tomas acción? Porque Mira, por menos de eso se metieron en Villas del Sol y sacaron a la gente a empujones. Lo hablamos, ¿te acuerdas? La semana pasada lo hablamos. Entonces me puse a buscar imágenes porque yo decía, mano, déjame acordarme qué fue lo que pasó allá en Villa, porque a uno la memoria le falla. Y cuando yo vi el reportaje de Noticentro, yo dije, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia en el trato hacia los pobres y la diferencia en el trato a las personas que tienen conexiones? Así es. Claro, Los que están conectados. Por eso, pero en aquel momento estaba Fortunio en el poder. Habría que ver quién dio esas órdenes en aquel momento para hacer las cosas rápido y quién no está dando órdenes ahora para que la cosa se haga rápido. Mira, en la investigación que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica, que es una investigación como consecuencia de una visita que hicieron el 24 de marzo. Voy a leer aquí porque esto lo compartíamos en Cuarto Poder en la noche. Se encontró varios predios con el mismo número de permiso de uso. Esto es irregular. O sea, hay una cantidad considerable, 21, ¿verdad? Que 21 conexiones en las diferentes cuentas que se activaron para el servicio de energía eléctrica que están sin el permiso de uso en el sistema. El sistema de cuentas, dice CC&B, que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora Luma, contiene un campo para poblar completamente el número aprobado de permiso de uso. O sea, aquí hay una serie de irregularidades. Entonces ahora Luma dice que ellos no pueden desconectar la luz hasta que no reciban una orden. Pero Miri, o sea, esa es la ironía. O sea, esta semana la prensa se encargó literalmente de llevar allí a todos los componentes que literalmente le dieron permisos para tener agua y luz. Los pusieron allí, les pusieron el video, los pusieron allí de frente. ¿Usted cree que esto es legal? Ellos mismos dicen que no, pero entonces nos dicen que no pueden hacer nada hasta esperar una orden de qué. O sea, si es ilegal, lo sabes, lo ves, diste el permiso para lo que sea, pues mira, sácalo. Pero ¿quién más tiene que probar que es ilegal? Si ya la agencia que otorgó el permiso dijo que lo había dado de manera irregular. ¿Qué más tienes que esperar? Sí. De verdad que aquí... Si fuéramos tú y yo, que hubiésemos puesto un pillo en la casa, estaríamos ahora mismo viendo buscando el abogado para podernos defender. Entonces, si las personas que estaban allí realmente contaban con algún título o algo, no sé. Pero es que eso es una reserva desde el 81. Pero es que es una reserva desde hace ya más de 40 años. Pues, desde el 81 fue declarada una reserva natural, que es una reserva estatal. Se compró con fondos federales. O sea, por lo tanto, vamos, no hay más nada que buscar. Y eso es una zona marítimo terrestre, punto también. Aunque fuera algo privado, es una zona marítimo terrestre. Entonces, ese terreno no es de esas personas y han invadido eso ahí. Exacto. Y hay otros terrenos también en controversia, que obviamente que ese es el problema que vamos a estar viendo alrededor de toda la costa de Puerto Rico. Ya vemos que en Guánica también hay otra situación que se está desarrollando con unas fincas que se vendieron. Sí. Y que eso va a estallar en algún momento. En Río Grande, en Fajardo, Rincón, Santa Isabel, no se olviden del issue y creo, si mi memoria no me falla, creo que el FEI está investigando lo de Questel. Y con el hotelcito, que no voy a decir aquí, pero ese hotelcito tiene vínculos con alguien que estuvo en el gobierno y que fue muy mal funcionario. Y que por ello, no sé si se acuerdan, no recuerdo si es que el FEI llegó a asignar un FEI, si no tú me acuerdas, Yanira, contra Machargo o algo porque Machargo fue a una reunión con Questel donde fue invitado, bueno... Es que aquí hay una serie de cosas, de verdad que es que no se respeta. Bueno, vamos a otros temas. Son las 17, tenemos 3 minutos antes de la pausa. Hablemos del PPD, hablemos de lo que está pasando, porque a mí esto, ¿verdad? Más allá de y aunque Batia dice que él no está buscando de atacar a Dalmau, lo que pasa es que él dice, yo no me puedo quedar callado, y la verdad es que Eduardo Batia estuvo callado por un buen tiempo, está bien enfocado en ser profesor. Y de momento uno ver la carta y donde él enfatiza de que el silencio no era opción, pues a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo tú lo ves, Yanira? Voy contigo en este caso primero. Mira, yo tengo que decirte,
bueno, yo quiero deslindar una cosa de la otra. Una cosa es el tema del Partido Popular, y el tema del Partido Popular, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el Partido Popular, tú lo dijiste en tu entrevista con el licenciado Batia, no tiene ni pies ni cabeza. Pero él fue más allá, Yanira, cuando yo le pregunté si tenía norte, él me dice, tienes que determinar un norte. Pues no lo tiene. No lo tiene, exacto. Lo tienes que determinar, no lo tiene. Él me lo está diciendo de una forma fina, porque yo estoy diciendo lo perdió, y en una forma fina me está diciendo, pues que no lo ha tenido. No lo tiene. No lo tiene, lo perdió hace mucho tiempo. Él tiene, el Partido Popular es una entidad que agrupa un montón de gente que tienen que a su vez tienen unos subgrupos cuyas ideologías son totalmente distintas, pero los une una sola cosa. Los une las ganas de ganar una elección para ascender al poder. Es lo único que los une, porque no los une el estatus, no los une en políticas públicas, no las une en visiones filosóficas. A ellos solamente los une en las ansias de poder, de tener un instrumento que los lleve a ganar una elección para tener una posición, para poder mover políticas públicas como lo que está haciendo ahora el Senado. Eso por un lado. Por otro lado, y lo ves en discusiones como esta, y lo ves con discusiones como las del estatus mismo, que tienes distintos grupos moviendo distintas ideologías, distintas maneras de trabajar el mismo tema, porque perdieron su esencia, perdieron eso que lo hacía un ente cohesivo, y así por eso es que lo que vemos todos los días es una destrucción, una autodestrucción del partido político como herramienta para el país. Y cada día la gente va a perder mayor adhesión a ese partido. Cuando vengamos a ver, el Partido Popular se va a autodestruir por esto mismo, porque tú no puedes mantener una colectividad que no piensa, que no tiene unos valores y unos ideales similares. Están ahí solo por el poder. Déjame hacer una pausa, al regreso, continuamos con el tema tú terminas tu turno y paso entonces con Robbie. Sigo con mi panel de periodistas, hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y estoy con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Robbie Cortés. Estamos hablando sobre la carta que envió ayer el expresidente del Senado, Eduardo Batia, donde le está pidiendo al actual presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático que por favor lleve a cabo un proceso de vistas públicas sobre el proyecto del Senado 693 que busca regular el aborto. Ahorita hablaba con el profesor Eduardo Batia, donde él decía, mira, yo no estoy atacando a Luis Dalmau, yo le estoy pidiendo vistas públicas. Yo hice la carta pública porque él hizo unas expresiones públicas. Y él se refiere a estas expresiones públicas que hizo José Luis Dalmau ayer en una conferencia de prensa atendiendo la situación que tiene el PPD en torno a la figura del alcalde de Mayagüez, que el FEI lo suspendió ayer. Y precisamente ahorita estaba haciendo el alcalde o por lo menos el municipio estaba haciendo una conferencia de prensa. También agregamos que Dalmau está lidiando con la situación también de Trujillo Alto, entre otras cosas. Así que lo que está diciendo Batia es, bueno, salgo públicamente porque es que no me puedo quedar callado en torno a este tema y que entonces no se hayan llevado a cabo vistas públicas y se vaya a aprobar este proyecto. Yanira, no sé si terminaste para entonces pasar con Robbie. Bueno, iba a hablar sobre el tema del aborto, pero que empiece Robbie y yo lo... Sí, no, porque le falta a Robbie hablar sobre lo del PPD. Sí. Ok, Robbie. Ok, bueno, sobre el PPD es bien fácil. Yo, siguiendo la narrativa que dio Yanira ahorita, yo lo puedo comparar con este grupo de muchachos que van al yunque y se les pierde la brújula y el GPS, y cada uno se va por
por una vereda distinta para ver a dónde llegan. O sea, no hay cohesión en el mensaje, no hay orden, todos, y como menciona Yanira, o sea, el PPD lo único que está buscando actualmente es simplemente buscar llegar al poder, tener el poder. ¿Para qué? Pues obviamente pues ya hemos visto el desempeño de los partidos en las pasadas décadas. Cuando tienes el poder, tienes la oportunidad de poner a tu gente en puestos, tienes la oportunidad, sí, de hacer algunas mejoras al pueblo, pero mayormente es para administrar la caja. Y por lo tanto, pues el partido no tiene una meta fija, no tiene nada que literalmente haga que las personas que a lo mejor no estén afiliadas pues decidan irse con ellos. Y pues es una receta para la autodestrucción. Y yendo dentro de eso a la línea de la carta de Batia y de las expresiones ayer de Dalmau, pues yo cuando vi esta situación en cuanto a la medida de Joan Rodríguez Bebe, pues yo cuando escuchaba a Dalmau, yo pensaba que estaba oyendo al líder del Proyecto Dignidad. O sea, la forma en que se expresó públicamente, pues, o sea, si no había una reacción de alguien del Partido Popular, o sea, era como que hello, literalmente era algo que yo me imagino que Batia tuvo que haber visto eso y dijo, fíjate, hay que hacer algo, porque incluso no hemos visto reacción ni siquiera ni de ningún exgobernador del partido, o sea, por ejemplo, la exgobernadora Sila Calderón, ni de el exgobernador Alejandro García Padilla. No hemos visto ningún tipo de reacción ante esta medida, para bien, o sea, en contra o a favor. Y simplemente yo creo que es buscar la manera de tratar de mantener vigente también el hecho de que del poder del partido, porque a pesar de todo, a pesar de las divisiones del PPD, pues tienen el poder en la legislatura. Y es ver entonces cómo darle ese espacio a la medida para que haya vistas públicas, para que haya una apertura, porque es un tema demasiado fuerte y controversial para simplemente pasarlo por fisa por ahí para adentro, o sea, como que sin ningún tipo de discusión al respecto. Así que, pues nada, esa es mi opinión. Bueno, y sobre el proyecto del Senado 693, que fue aprobado en comisión el pasado martes, pues nada, recalcando nuevamente, se llevó a cabo sin vistas públicas, busca regular el aborto y entonces que no se pueda realizar luego de las 22 semanas. Obviamente hay unas excepciones ahí con recomendaciones médicas. Ahorita observaba unas estadísticas que compartía el compañero Armando Valdés en su cuenta de Twitter, que básicamente lo que demostraba era que eran muy pocas o muy pocos los abortos que se realizaban luego de esa semana, que la mayoría era en las primeras 4 semanas, ¿verdad? En tiempos más tempranos. Y por otro lado, escuchando los distintos sectores hablando, yo reconozco que yo no soy experta en este tema. Tengo mi opinión muy personal sobre el particular, pero mi opinión no se puede imponer ante las demás, ¿verdad? Y siempre he creído que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, no el Estado. Vamos, eso está más claro que el agua. Y entonces, pues básicamente lo que dicen los que conocen de este tema es que los abortos que se han hecho luego de ese término es porque hay una recomendación médica. O sea, entonces no llevar un proceso de vistas públicas, no escuchar a todas las partes, me parece que se hace un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico. Vuelvo y repito, uno no puede imponer la forma en que uno piensa, y lo decía también Bate ahorita, una cosa es la opinión de cada cual, y una cosa es que tú tal vez lo apoyes y otra cosa es cómo tú diriges el proyecto. Y yo estoy segura, y se lo decía a la senadora Rodríguez Bebe cuando la entrevisté el martes pasado, ¿y usted se cree que todos esos legisladores que forman parte de la comisión se van a leer los memoriales? ¿Es en serio? Claro que no se lo van a leer. No leen los proyectos. Se van a leer los memoriales. Yanira, comienza contigo, voy con Robin. Tú tienes toda la razón. No se van a leer los memoriales, pero tampoco van a asistir a las vistas públicas. No sé, pero el pueblo necesita, porque no ¿verdad? participan, participan, y ese es parte del problema. Pero eso no quiere decir que una sana política pública no deba implicar que este tipo de medidas
donde está en juego la salud de la población, de las personas, en este caso de las mujeres y de los niños por nacer, en casos como estos y en donde hay unos derechos constitucionales que se ven impactados, no sea necesario que tú tengas un proceso de debate amplio, que es lo que, a mi entender, se ha tratado de evitar aquí. Ellos lo han tratado de atender de manera interna a nivel de comisión para evitar el debate público, que no han podido evitar porque ya vemos de que estamos hablando sobre el tema. Pero entonces no estamos hablando con datos concretos. Miren, las estadísticas que se vertían aquí en la emisora más temprano indican que esto no es un problema real. ¿Por qué tenemos que malgastar tiempo de la legislatura atendiendo problemas que no son esenciales, inminentes, habiendo tanto problema en este país que necesita legislación? Aquí no hay un problema real. Miren, terminar un aborto después de la semana 22, Mili, tú y yo somos madres. Sí. Esos son 5 meses y medio. Sí. O sea, a los 5 meses y medio, tienen que haber unas condiciones médicas extremas para que tú decidas como mujer terminar un embarazo. Tienen que haber unas medidas, unas situaciones extraordinarias para que eso suceda. Así que es un tema sensible, sensitivo, controvertible por demás, que levanta muchísimas pasiones y fanatismo, que debe ser tratado con esa misma delicadeza, con esa misma prudencia, y lo que llamaba era hacer vistas públicas. Sobre todo cuando José Luis Dalmau tiene en el Senado una mayoría ínfima. Él está ahí de regalo, o sea, es como que de chiripa. Así que tienes que hacer unos procesos bien hechos para que no dividas a tu propia delegación. Que ya está dividida. Que ya está dividida en 20 pedazos. Y entonces creas o sea, en este país, de verdad que en este país necesitamos este debate en este momento. ¿Es este un problema tan dramático que necesita que los puertorriqueños comencemos a polarizarnos discutiendo si se debe o no hacer una cosa como esta? O sea, para mí no tiene ni son ni ton, más allá de que él quiera acumular puntos con la gente del Proyecto Dignidad para mantener un leverage que le permita mover otros proyectos que vengan de camino. Robin. Yo creo que este proyecto, pues, en términos de o sea, literalmente yo voy por la misma idea de Yanira, y pensando yo en quiénes son los autores de esta medida, pues esto literalmente es como un favor político de un sector del pueblo conservador, cristiano, religioso, y que buscan este tipo de medida que, aunque en la práctica no tiene o sea, no es algo que va a afectar a un montón de gente en ese aspecto, es algo muy controversial, porque estamos hablando, el tema del aborto es algo que por décadas ha llevado una discusión aquí en Puerto Rico bien polarizante, ¿no? O sea, yo lo que estoy viendo es que ellos lo están viendo desde el punto de vista político, de complacer a esa población y poner entonces eso a correr la bola en ese aspecto. A pesar de la situación de que no hay vistas públicas, etcétera, hay que ver qué va a pasar entonces en la Cámara si este proyecto se aprueba, porque entonces ahí tenemos la competencia. Yo no he escuchado a Tatito hablar sobre el tema. Yo creo, y tendría que darle rewind al case, como decimos por ahí, o por lo menos mi generación. Yo creo que ya si en efecto pasa en el Senado, en la Cámara, creo que hubo un compromiso para llevar a cabo vistas públicas. Antes de irme a la pausa, aquí, déjame leer la congresista, ¿verdad? Nidia Velázquez.
hace unos 24 minutos compartió en sus redes sociales, dice, I have joined Democratic Women Caucus, o sea, me he unido al caucus de mujeres demócratas and the House Pro-Choice Caucus to voice our strong opposition to Puerto Rico Senate Bill 693, which seeks to limit one's right to a safe abortion. Full statement below. Nada, un comunicado de prensa básicamente oponiéndose a esta legislación. O sea, vemos a una figura como la congresista Nidia Velázquez expresándose sobre el particular. Hacemos una pausa y al regreso, mi panel de periodistas. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y ya de regreso con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés y Yanira Hernández. Ya nos están poniendo en las redes que estamos on fire, pero es que imagínate con esta semana tan intensa y eso que no hemos tocado el tema de que pues ya vino el sopetón del aumento de la luz. Sabía que eso iba a pasar, pero pues ya es oficial a pagar más en la tarifa de la luz y pues se aprobó un aumento de 3.32 centavos por kilovatio hora, lo que lo aumenta como a 28 o 29 centavos, casi 29 centavos el kilovatio hora en Puerto Rico. Así que ahorrar luz, apagar la luz en su casa y como decía un amigo mío, métase todo el mundo en un cuarto y prenda solamente un aire. Pero creo que deberíamos hablar lo que ha pasado aquí con el alcalde de Mayagüez. El titular del vocero dice, no se rinde el alcalde de Mayagüez. José Guillito Rodríguez califica de totalmente injusta la decisión del panel de FEI de suspenderlo sumariamente de su cargo y afirma que apelará lo antes posible. Roby, comienza contigo en este turno. Ay. Guillito. Bueno, Guillito, el gran Guillito, en este caso, pues el panel y una de las unidades del panel de fiscal especial independiente, pues, literalmente, pues, tomó control de la situación del alcalde. Como sabemos, pues él está haciendo, aunque él no está siendo directamente blanco de una investigación federal, pero sí las cuidado si eso cambie alrededor de, y esa es la cosa, que hay que ver cómo entonces esta decisión del panel, pues literalmente pues, le cambia el juego a él. Si es tal vez el principio de que viene algo más en términos de otra jurisdicción, o sea, a nivel federal, a lo mejor ellos saben algo que nosotros no sabemos, pero la cosa es que literalmente, fulminantemente ayer en la mañana, fueron allí a la alcaldía y dijeron con órdenes de suspenderlo sumariamente, quitándole todos los elementos municipales, dígase celulares, vehículo oficial, o sea, usted no puede acercarse a la alcaldía para nada. Luego de 29 años de estar ahí al mando, literalmente es el cacique, más allá o sea, yo creo que eran 3 caciques bueno, 4 del Partido Popular. El área oeste, ese era el rey del área oeste, pero que con las décadas ha ido perdiendo vigencia, pues porque en este caso los residentes de Mayagüez se sienten que la situación, la forma en que él ha actuado en los últimos años, está literalmente pues abandonado al pueblo. Incluso cuando hubo el mensaje, se enteró la gente, ¿no?, de lo que había ocurrido, pues muchos residentes estaban contentísimos, decían, eso debió haber ocurrido hace tiempo. La cosa es si va a tener entonces el poder en la apelación de poder sublevar esto. En este caso tiene a Jari Padilla, incluso es lo que me estuvo interesante, que tiene a uno de los más grandes abogados que tiene el Partido Popular. ¿Qué? Guillito es el mejor alcalde PNP que tiene el Partido Popular. Imagínate si Tomás Rivera Chávez es loco con él. Por eso me estuvo bien curioso, ¿no? En la respuesta de él, que incluso ahora mismo si uno necesita información sobre el caso, hay que llamar a Jari Padilla. Lo refirió a él para buscar información en cuanto a nosotros de la prensa. Pero nada, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Es un capítulo muy triste. El Partido Popular, nuevamente vemos cómo están como un poquito gallinas sin cabeza, porque aunque hubo una reacción ayer y literalmente pues lo sacaron de la dirección del partido allí en Mayagüez y entró. ¿Quién fue el que entró allí ahora?
Eso lo va a estar, déjame buscar aquí, porque según la conferencia de prensa y lo que más o menos me acuerdo, va a ser el secretario del PPD, creo que se supone que esté a cargo de eso. En su lugar, Dalmau designó al secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, para que asuma el control del comité municipal y continúe con la reorganización en la Sultana del Oeste de cara a las próximas elecciones. Le tocó el tostón a Ramón Luis Cruz Burgos. Que literalmente por primera vez en más de medio siglo puede perder el PPD y que tienen, o sea, literalmente todas las apuestas están en su contra. O sea, tendría que venir un super personaje querido por todos allá en Mayagüez para que puedan nuevamente ganar eso, pero o sea, ya hemos visto la erosión. Incluso en las últimas elecciones el Guillito ganó por un poco más de 1,000 y pico votos, o sea, no fue una victoria mínima. Así que nada, tal vez algunos lo consideran el final de una carrera política, otros dicen que todavía pues él se va a reivindicar. Veremos cómo se mueve esta semana en el asunto. Sin duda alguna. Yo voy a decir algo antes de pasar a Yanira y se me olvidó, pero adelante, Yanira. No, que con relación al caso de Guillito va a apelar, tiene un gran abogado, porque el licenciado Jari Padilla es un excelente abogado. Así que yo no dudo que en cuestión de semanas o meses el tribunal apelativo esté revocando esa determinación del FEI, sobre todo porque si a estas alturas todavía el FEI no ha encontrado, o por lo menos no ha podido presentar acusaciones concretas en contra del alcalde, ¿por qué va a pedir su suspensión? Así que yo creo que si hay evidencia de que el alcalde cometió algún acto ilegal o alguna negligencia crasa que amerite que deje la alcaldía, pues se le deben radicar los cargos correspondientes y que se actúe de acuerdo a la ley, pero sin evidencia, sin haber presentado una acusación, sin que exista un señalamiento claro y conciso que le permita a él defenderse, porque también aquí uno no quiere, yo no soy amiga del alcalde ni nada por el estilo, no soy fanática de él, por el contrario, pero uno tiene que velar por unos principios básicos y uno de los principios básicos que tiene que regir es que toda persona se presume inocente hasta que un tribunal lo demuestre lo contrario. Y yo tengo que pensar que aquí, si hay una evidencia de que este señor cometió alguna irregularidad, que muy bien puede haberla, debe de presentarse y que él tenga la oportunidad de defenderse. Y si se le encuentra incurso en cualquier violación de ley, pues entonces se le juzga y que le aplique toda la fuerza de la ley. Hay que fijar alguna responsabilidad, 9.8 millones de dólares que iban destinados al centro de trauma allá en Mayagüez y que de momento se usan otras cosas. Eso aquí lo que demuestra es que hay que fiscalizar los fondos que se asignan. Totalmente. Totalmente, pero tiene que haber acusación. Tiene que haber una acusación. Claro, pero aquí tenemos que fiscalizar cómo se usan los fondos, deja mucho que decir. Y esto de dejar los alcaldes tanto tiempo es como que too much, pero bueno, eso es tema eso produce, esos vientos producen estas tempestades. Lamentablemente, imagínate, ¿cuántos años lleva Guillito allí? Con esto me voy a ir aquí. ¿Cuánto? ¿Un montón? ¿Ya perdí la cuenta? 29 años. ¿Cuánto? 29, desde el 93. Demasiado tiempo. Compañeros, gracias por siempre sacarle su tiempo. Un abrazo. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.